Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un poco de chisme del bueno, del que nos gusta a todos. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por ahí, un tema que ha generado mucho debate y que, sinceramente, a mí me ha mantenido bastante intrigado: la supuesta tensión entre dos grandes actrices turcas, dos mujeres talentosísimas, guapísimas y con una trayectoria envidiable, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Sí, amigos, como leyeron en el título, la verdadera razón de su tensión. ¿Qué está pasando realmente entre estas dos actrices? ¿Por qué se rumorea que no se llevan bien? ¿Hay algo más allá de los simples rumores? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para intentar desentrañar la madeja y descubrir qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo constante, por sus comentarios, por todo. Si eres nuevo o nueva en el canal, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse, es un favor que me hacen. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, la conocimos y nos enamoramos de ella en Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con el bombón de Can Yaman. Su química era innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo en todo el mundo. Después la hemos visto en Doğu Unep Kaderindir, El Club y más recientemente en Anfara, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas del panorama turco. Su carisma, su belleza natural y su talento son innegables. Y por el otro lado, tenemos a Gülden Yaman. Si bien no es tan conocida a nivel internacional como Demet, en Turquía es una actriz con una sólida carrera y un gran reconocimiento por su trabajo. La hemos visto en numerosas series y películas, y su profesionalismo y talento son indiscutibles. Tiene una gran presencia en pantalla y aunque no siempre protagoniza, sus interpretaciones suelen dejar huella. Ahora, ¿por qué la tensión? ¿Por qué los rumores? Bueno, para empezar, hay que decir que en el mundo del espectáculo, y más en el mundo de las series turcas, donde los rodajes son largos y las jornadas laborales son intensas, las rivalidades y los roces entre los actores son bastante comunes. La presión, el estrés, la competencia, la fama, todo esto puede generar situaciones complicadas y a veces desencadenar tensiones. En el caso de Demet y Gülden, los rumores de tensión comenzaron a circular hace unos años, aunque no recuerdo exactamente cuándo ni cómo comenzaron. Se dice que ambas actrices compitieron por algunos papeles, que hubo desacuerdos en proyectos, las razones varían dependiendo de la fuente. Lo cierto es que desde entonces se ha especulado mucho sobre su relación. Y es que en el mundo del espectáculo cualquier pequeña interacción o falta de interacción puede ser interpretada de mil maneras. Por ejemplo, si no se siguen en redes sociales, alarma. Si se cruzan en algún evento y no se saludan, doble alarma. Y si, por el contrario, se saludan muy fríamente, triple alarma. Los medios de comunicación y los fans en general son muy hábiles para detectar estas sutilezas y para amplificarlas. Una de las principales teorías que se manejan sobre esta supuesta tensión es la rivalidad profesional. Ambas son actrices talentosas con ambiciones, y como es lógico, quieren destacar y conseguir los mejores papeles. Esto, en un entorno tan competitivo como el de la televisión turca, puede generar roces y, en algunos casos, envidias. Se dice que ambas han luchado por roles similares, y que la competencia entre ellas ha sido fuerte. Imaginemos, por ejemplo, que ambas actrices audicionaron para el mismo papel en una serie de época muy ambiciosa. La serie, con un presupuesto considerable y una gran campaña de marketing, prometía ser un éxito. Ambas actrices, conscientes de la importancia de este proyecto para sus carreras, se esforzaron al máximo en sus audiciones. Finalmente el papel fue para Demet. ¿Cómo se habrá sentido Gülden? ¿Hubo un sentimiento de decepción? ¿De envidia? Son preguntas que obviamente no podemos responder con certeza, pero que sí alimentan los rumores y las especulaciones. Otra de las razones que se barajan es la presencia de terceros. En ocasiones, las relaciones entre los actores se ven afectadas por las amistades que tienen fuera del set. Si Demet tiene una amistad cercana con alguien que no se lleva bien con Gülden, o viceversa, esto podría influir en su relación. Es algo que, aunque no sea intencionado, puede pasar.
El mundo es un pañuelo, y a veces las cosas se complican por conexiones externas. Pensemos, por ejemplo, en que ambas actrices comparten un círculo de amigos en común, pero que uno de esos amigos cercanos a Demet ha tenido diferencias profesionales con Guldem en el pasado. Es posible que aunque Demet no tenga nada en contra de Guldem, la situación se vuelva tensa debido a la lealtad que siente hacia su amigo. Las relaciones humanas son complejas, y los conflictos indirectos son más comunes de lo que pensamos. Además, los rumores también han apuntado a diferencias de carácter y de personalidad. Es posible que simplemente no encajen. No todas las personas tienen que llevarse bien, y en el mundo del trabajo a veces, es inevitable coincidir con personas con las que no se tiene mucha afinidad. Las personalidades pueden chocar, las formas de trabajar pueden ser diferentes, y esto puede generar tensiones. Imaginemos que Demet es una persona muy extrovertida, enérgica y con una actitud positiva constante en el set, mientras que Guldem es más reservada, introvertida y prefiere enfocarse en su trabajo sin socializar demasiado. Es posible que, debido a sus diferencias de personalidad, la interacción entre ellas sea limitada y que, a simple vista, parezca que existe una tensión. La compatibilidad personal es un factor importante en cualquier entorno laboral, y la falta de ella puede generar malentendidos y rumores. Es importante destacar que hasta la fecha, no hay ninguna prueba fehaciente de que esta supuesta tensión sea real. Ni Demet ni Guldem han confirmado ni desmentido públicamente estos rumores. Tampoco existen declaraciones directas que confirmen la rivalidad. Todo lo que tenemos son especulaciones, conjeturas y rumores que circulan por Internet y en los medios de comunicación. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la discreción es una virtud, y que las actrices suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen en público. No revelar detalles sobre su vida privada o sus relaciones profesionales es una estrategia común para proteger su imagen y evitar alimentar los chismes. Sin embargo, el hecho de que los rumores persistan durante tanto tiempo, y que se refuercen con ciertas actitudes y comportamientos, nos da que pensar. Es posible que haya algo de verdad en todo esto, aunque sea en una pequeña medida. La persistencia de los rumores es un indicativo de que algo está sucediendo, aunque no podamos saber con exactitud qué es. El silencio de las actrices, en lugar de acallar los rumores, puede interpretarse como una confirmación tácita. Es como si estuvieran diciendo, no vamos a hablar de esto, pero piensen lo que quieran. Es más, en el mundo del espectáculo, a veces, las relaciones pueden ser más complejas de lo que parecen a simple vista. Hay intereses, hay estrategias, hay relaciones con los medios, y todo esto puede influir en la imagen que se proyecta al público. Es posible que incluso si existe alguna tensión, las actrices prefieran mantenerla en privado para evitar problemas mayores o para no alimentar más los chismes. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones personales pueden verse afectadas por los intereses económicos y las estrategias de marketing. Las actrices, como cualquier profesional, deben tomar decisiones que beneficien su carrera, incluso si eso significa mantener una imagen pública que no refleja completamente la realidad. Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿cuál sería la verdadera razón detrás de esta supuesta tensión? Después de investigar, de leer diferentes fuentes y de analizar todos los detalles, me atrevo a lanzar una hipótesis. Creo que la verdadera razón, o al menos una de las principales, podría ser la presión mediática y la constante comparación entre ambas actrices. En Turquía, la industria del entretenimiento es muy intensa, y la prensa del corazón, los paparazzi y los fans están siempre al acecho. Los medios de comunicación están constantemente buscando nuevas historias, nuevos escándalos, nuevas rivalidades que puedan generar interés y audiencia. La presión por estar siempre en la cima, por ser la más admirada, por tener el papel más importante es muy fuerte. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedican gran parte de su tiempo a analizar la vida de las celebridades, a comparar sus logros y a buscar cualquier señal de conflicto. Los paparazzi persiguen a las actrices en cada evento, en cada salida, en cada encuentro con el objetivo de obtener una fotografía exclusiva que pueda generar titulares. En este contexto, es muy fácil que los medios de comunicación y los fans creen o amplifiquen rumores de tensión. Si dos actrices son populares y talentosas y compiten por los mismos papeles, la prensa se encargará de crear una rivalidad, aunque no exista. Se compararán sus éxitos, se analizarán sus looks, se criticarán sus elecciones profesionales, y se buscarán señales de enemistad en cada gesto o palabra. Imaginemos, por ejemplo, que Demet y Guldem asisten a la misma gala de premios.
Los medios de comunicación no tardarán en analizar sus interacciones, en comparar sus atuendos y en buscar cualquier señal de tensión. Si no se saludan, la noticia será que se odian. Si se saludan fríamente, la noticia será que la rivalidad es evidente. Si se saludan con cordialidad, la noticia será que están fingiendo. La prensa del corazón siempre encuentra una forma de crear drama, y las actrices, conscientes de esto, deben ser muy cuidadosas con sus acciones. La comparación constante entre las actrices es otro factor que alimenta los rumores de tensión. Los fans, a través de las redes sociales y los foros de discusión, también contribuyen a esta dinámica. Se debaten sus logros, se comparan sus interpretaciones, se eligen a una como la favorita y a la otra como la rival. Esta constante comparación genera presión y puede llevar a las actrices a sentir que deben competir entre ellas para mantener su popularidad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar los rumores, juegan un papel fundamental en la creación y propagación de estas rivalidades. Los fans, a menudo movidos por el fanatismo, pueden llegar a defender a su actriz favorita y a criticar a la otra, lo que genera un ambiente hostil y alimenta los rumores. En definitiva, creo que la verdadera razón de la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman podría ser, en gran medida, un producto de la presión mediática y de la constante comparación a la que ambas actrices están sometidas. Es posible que haya habido roces, diferencias de opinión o incluso alguna rivalidad, pero es muy probable que los medios de comunicación hayan exagerado y magnificado la situación para crear una historia más atractiva para el público. La industria del entretenimiento es un negocio que se alimenta de la atención del público, y las rivalidades, reales o inventadas, son una herramienta muy efectiva para generar interés y audiencia. Las actrices, conscientes de esta dinámica, deben ser muy cuidadosas con sus acciones y sus palabras para evitar que los rumores se salgan de control. Y aunque no podemos saber con certeza qué sucede en la vida privada de Demet y Gülden, lo que sí podemos hacer es admirar su talento, su trabajo y su profesionalismo. Ambas son grandes actrices que han dejado una huella importante en la televisión turca, y merecen todo nuestro respeto y admiración. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. La especulación constante sobre sus relaciones personales puede ser perjudicial y puede afectar su bienestar. Además, es fundamental reconocer la dificultad de la vida de una celebridad. Las actrices, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a mantener sus relaciones personales lejos del ojo público. La presión constante, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pueden ser muy agotadores y pueden afectar su salud mental. Por eso es importante ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en la tentación de participar en la propagación de rumores y especulaciones. Así que, amigos, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Qué opinan sobre la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman? ¿Creen que es real, o que es solo un invento de los medios? Me encantaría saber sus opiniones y sus teorías. Déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Es importante también considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, la imagen pública es muy importante y la reputación es un valor fundamental. Las actrices, como figuras públicas, deben ser muy cuidadosas con su imagen y con sus relaciones personales. Cualquier error, cualquier escándalo puede afectar su carrera y su reputación. Por eso, es común que las actrices sean más reservadas y que eviten hablar de sus relaciones personales. La discreción es una forma de proteger su imagen y de evitar que los rumores y las especulaciones afecten su carrera. Además, la industria del entretenimiento turca es muy competitiva, y las actrices, como cualquier profesional, deben esforzarse por mantenerse en la cima. La competencia por los papeles, por la fama, por la atención del público es muy intensa. Las actrices deben ser talentosas, carismáticas y estar siempre dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. En este contexto, la rivalidad, real o inventada, puede ser una herramienta para generar interés y para aumentar la popularidad. Las actrices, conscientes de esta dinámica, deben ser muy inteligentes y estratégicas para manejar su imagen y su carrera. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la vida es un chisme constante, y que siempre es bueno estar informado y analizar las cosas con un poco de perspectiva. Sin embargo, también es importante recordar que detrás de cada chisme, hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas.
No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.